Muchas bendiciones, misionera Juliana Ramos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de parte del grupo número 4, y en esta oportunidad vamos a exponer acerca de dones de ministerio. Expositores. Ministerio Apostólico, Carlos Mendoza Villanueva. Ministerio de Evangelista, Flor Ponce Zabaleta. Ministerio de Pastor, Liliana Lozano Velázquez. Y Ministerio de Maestro, David Quintana Vilcarano. Los dones de ministerio son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ministerio apostólico. Según se puede deducir del Nuevo Testamento, hay tres clases de ministerio. Primero, los 12 apóstoles. Ellos tenían un carácter único por ser testigos presenciales de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. 2. Los apóstoles del siglo I, que junto con los 12 establecieron el fundamento de la Iglesia para todos los siglos. El Señor levantó otros apóstoles y profetas aparte de los 12, como lo fueron Pablo y Bernabé, quienes junto con los 12 recibieron por el Espíritu Santo la revelación del ministerio de Cristo y de su Iglesia. El ministerio apostólico de carácter permanente, que es el número 3. Según Efesios 4, del 11 al 16, Cristo sigue dando a la Iglesia apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros, hasta que se complete la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, ahora nos queda señalar cuáles son las atribuciones de este tercer tipo de ministerio apostólico. Primero, tiene que ser evangelizador. Este ministerio apostólico tiene que ser evangelizador. Segundo, tiene que acompañar a la evangelización con prodigios, señales y milagros. Claro está que tiene que ser un ministerio fundador de iglesias. Tiene que supervisar las iglesias con autoridad apostólica. Ser la autoridad principal en la estructura eclesial. También deben ser hombres con luz y revelación del Señor. ¿Con qué propósito? Para ayudar a los santos a comprender lo que ya ha revelado Dios por la iluminación del Espíritu. También para la necesidad de una palabra circunstancial y particular, así como Jesucristo le dio a Juan un mensaje específico sobre cada una de las 7 iglesias. Ahora tenemos los 3 principios fundamentales del ministerio apostólico. El principio número 1 es la pluralidad. Los apóstoles establecidos por Jesús eran 12. El número mínimo requerido para la pluralidad es de 2. Jesús envió a los 12 de 2 en 2. Eso lo vemos en Mateo 6:7. Jesús dijo en Mateo 18:19, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, o también donde hay 2 o 3. En ellos se menciona a Pedro y Juan, a Bernabé y Saulo, a Pablo y Silas. Luego tenemos el segundo principio, que es la unidad. La pluralidad funciona en la unidad. Eran 12 apóstoles, pero había una sola iglesia en Jerusalén. Los 12 formaban un solo ministerio, un solo equipo apostólico. La multitud de los que habían creído era un solo corazón y un alma.
como dice en Hechos 4:32. Había una sola iglesia en cada ciudad, pluralidad de ancianos, pero un solo presbiterio, sobre la única iglesia de la ciudad. Diferentes apóstoles pueden ministrar en una misma ciudad, pero no estructurar diferentes iglesias en torno a su ministerio. Tenemos también el principio número 3, que es de la autoridad. Este principio hace posible que la iglesia sea cuerpo. Cristo es la única autoridad absoluta en el cuerpo. Es la única cabeza, los demás somos todos miembros. En cuanto a perdón, salvación, acceso a Dios, vida, privilegios, bendiciones, todos somos iguales, pero en cuanto a dones, carismas, ministerios, funciones y responsabilidades, existen diferentes niveles de autoridad. Existe un orden de autoridad, primero los apóstoles, segundo los profetas, tercero los maestros y así seguidamente. Ahora vamos a ver las características del don apostólico. Tenemos el don de la revelación, lo que dice en Efesios capítulo 3 del verso 3 al 5. Está la revelación sobre el misterio del reino de Dios, la revelación sobre el misterio de Cristo y la revelación sobre el misterio del cuerpo de Cristo. Tenemos el don de la evangelización. El apóstol es un enviado. ¿Enviado a dónde? Al mundo. Al llegar a un nuevo lugar, lo que hace es evangelizar. También están los dones del Espíritu. Otra de las características del don apostólico es el don de la comunicación. El apóstol es predicador y maestro. El don de la ejecución. Este es uno de los aspectos que diferencia el don apostólico del profético. También está el don de gobierno y paternidad. Sabiduría, gracia y autoridad para edificar. Velar, supervisar, instruir, guiar, corregir, disciplinar, cubrir con toda responsabilidad, paciencia y perseverancia. Para continuar con el tema y poniendo un ejemplo acerca de un hombre que ha tenido el ministerio apostólico, he tomado como ejemplo a Guillermo Carey. Guillermo Carey nació en Paulers-Puri el 17 de agosto de 1761. Fue el mayor de 5 hermanos y perdió a su madre cuando era niño. Su carácter tenía una resolución tenaz capaz de hacerle sobreponerse a las mayores precariedades sin desistir en su propósito. Al crecer, trabajó como aprendiz de zapatero. En su tiempo, este era un oficio honorable y su padre vio allí una oportunidad para él, pues cierto padecimiento, al parecer en su piel, le impedía desarrollar cualquier otro oficio al aire libre. La perseverancia puede ser el marco de toda su vida, desde la niñez a la juventud y de la juventud hasta su vida adulta. Trabajando como aprendiz de zapatero, encontró en él lugar un comentario del Nuevo Testamento, que incluía palabras en griego cuyo significado él ignoraba. Pasó a anotarlas para luego trasladarse a casa de un tejedor que conocía el idioma y se las interpretaba. Así aprendió griego y eventualmente también otros idiomas. Creció en la iglesia anglicana y a los 22 años, en 1783, fue bautizado en la... Su ministerio pastoral fue fugaz, relativamente de 4 años en Inglaterra, y al parecer no se sentía allí completamente en su elemento, sino que seguía buscando cuál era realmente su llamado.
y cuando encontró su llamado en las misiones respondió con resolución para no volver a mirar atrás. A pesar de la resistencia de sus feligreses que se negaban a dejar ir a su querido pastor, fue recibido como miembro y predicador en la Iglesia Bautista de Honley en 1785, ordenado al ministerio pastoral en la Iglesia Bautista de Harvey Lane en 1789 y en 1793 renunció para ir a las misiones. Su obra misionera. Vemos que en la primera etapa fue de abundantes precariedades. Al llegar a la India, se desempeñó como predicador itinerante y asumió distintos trabajos para sostenerse sin lograr salir con ninguno de ellos de las precariedades en que vivía. Fueron unos primeros años muy duros, con una esposa que no le respaldaba, niños pequeños y poco fruto, pues tuvo que esperar 7 años para ver bautizarse al primer converso. Eso sucedió en el año de 1800. Como misionero fue pionero en la investigación de campo, lenguaje, demografía, condición intelectual, moral y espiritual, geografía del lugar, costumbres. Se preparó antes de llegar y al llegar lo continuó haciendo. Hoy se habla de contextualización y se entiende el valor de las organizaciones paraeclesiásticas, pero ambas cosas, Carey fue pionero. También fue pionero en su entendimiento del impulso indirecto que las iniciativas sociales podían tener en la misión al crear un ambiente favorable para la predicación del Evangelio. En su segunda etapa se creó el trío Serampore. La obra tomó tracción con la llegada de dos nuevos misioneros, Joshua Marshman y Guillermo Ward, junto a Carey. La comunión entre ellos y la unidad de propósito en la misión fue fuerte y constante. Resolvieron tener todas las cosas en común, no solamente las aportaciones que pudieran recibir como misioneros, sino también el fruto de cualquier otro trabajo que pudieran desempeñar. Solamente apelaron a la ayuda foránea en momentos de crisis, prevaleciendo siempre la idea de que el misionero tenía que buscar su propio sustento, que fue parte de la filosofía de Carey. Marshman y Ward fueron más fructíferos que Carey al establecer nuevas iglesias, pero Carey pudo enfocarse en sus proyectos de traducción y en la coordinación a gran escala. Se estima que ya para 1813 había en Bengala 11 iglesias, 20 evangelistas nativos y 500 creyentes bautizados. A lo largo de su relación ministerial, 25 iglesias, más de 100 escuelas, iniciativas de salud, traducciones de las escrituras a casi cualquier dialecto, una imprenta. Y en la tercera etapa hubo consolidación y aún más crisis. Parece que el sufrimiento estaba llamado a ser junto a la tenacidad lo que describiría la vida de Guillermo Carey. Luego de años de esfuerzo misionero junto al trío Serampore, cuando la semilla plantada ya había creado su estructura y comenzaba a ramificarse para producir aún más fruto, las enfermedades, los conflictos en la transición del equipo de trabajo y hasta las crisis financieras volvieron a quitarle el sosiego. La filosofía de trabajo que pudo desarrollar junto a Ward y Marshman, tener todas las cosas en común, vivir al nivel del pueblo y aportar a la misión cualquier ingreso adicional, no siempre era compartida por los nuevos integrantes. Las luchas por el control de la obra y las propiedades debieron ser un aguijón en su carne, aún más por haber sido el contento desprendimiento el ejemplo que dio él mismo durante toda su vida. Ya era un hombre viejo con décadas de experiencia en el campo, pero el relevo ministerial no era halagüeño. Pero estas nuevas dificultades tampoco le detendrían. Dios había provisto nuevos alientos para esta última etapa. En 1829 pudo ver con sus ojos la publicación de un nuevo reglamento,
por el cual había luchado, que prohibía el ritual sati entre los hindúes, que consistía en quemar a la viuda junto al marido muerto, una práctica pagana degradante. Él mismo tuvo el privilegio de traducirlo para que se difundiera entre el pueblo. Terminó sus días en cama, revisando los manuscritos de las últimas traducciones realizadas por su equipo, y partió a la presencia del Señor el 9 de junio de 1834. Misionera Juliana Ramos, buenas tardes. Mi nombre es Flor Luz Beni Ponce Zabaleta. Continuando con la exposición del tema 14, a mí me ha tocado lo que es ministerio evangelista. Bien, yo he tomado como ejemplo, pero en primer lugar encontramos en la Biblia, donde Dios nos dejó, nuestro Señor Jesucristo nos dejó en Marcos 16, 14 al 20, donde nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien, es nuestro versículo clave que tenemos. Yo he tomado como ejemplo al evangelista David Wilkerson, donde nos dice que nació en Estados Unidos en 1931. Fue hijo de padres creyentes, pentecostales. Se crió bajo la influencia de su padre, Kenneth Ann Wilkerson, y de su abuelo, Han Wilkerson. Estudió en el Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios. Comenzó su ministerio pastoreando una iglesia en Pensilvania. Cuando estaba bien formado y tenía experiencia como pastor, comenzó a llevar el mensaje a los adolescentes y jóvenes de las calles. Ahí cuando él llevaba el mensaje a las calles, llevaba a los adictos, a los pandilleros, delincuentes, anarquistas, que toda esa gente fueron el objetivo primordial de su misión. Sus mensajes han sido leídos y escuchados por todos los medios, por cuanto medio de difusión que existía en ese tiempo, y también a lo largo de todo el mundo. En 1959 fundó Teen Challenge, que significa Desafío Juvenil. Nos dice que es una organización internacional cristiana, humanitaria, sin fines de lucro. Y su prédica se caracterizó por el contacto personal que tenía con la gente. Su primer libro que escribió fue titulado La cruz y el puñal. Luego encontramos otro libro que es La visión, ¿no? Acá este libro, cuando él empezó a escribir, se puede decir que fue el marco del comienzo de una popularidad que trascendió las paredes de la iglesia evangélica. En 1987 fundó la iglesia Times Square, que queda en Nueva York. Ahí él usó un viejo teatro que tenía, en el cual se había convertido en una de las congregaciones más numerosas de Nueva York. Y también podemos decir que él, a través de sus enseñanzas, traía mucha gente. Bueno, el evangelista David Wilkerson nos dejó estas frases, ¿no? Nos escribió diciendo: el llanto durará por algunas noches oscuras y horribles, y en esa oscuridad usted de pronto escuchará al Padre decir: estoy contigo. Amados, Dios nunca ha fallado en actuar en bondad y amor. Cuando fallan todos los medios, su amor prevalece. Aférrense a su fe, aférrense a su palabra. No hay alguna otra esperanza en este mundo. Eso fue lo que escribió lo último nuestro evangelista David Wilkerson, sabiendo que era un predicador muy popular y callejero. Nunca ha evitado enfrentarse al peligro de las bandas de los barrios bajos, pero tampoco encontramos ahí que él haya ido a provocar
a aquellos lugares donde entraba a enseñar la palabra. Siempre él estaba predicando de una manera humilde, siempre enseñaba y siempre ayudaba también económicamente y socialmente. Y eso es lo que podemos aprender de nuestro escritor o de nuestro evangelista David Wilkers. Amén. Buenas tardes pastora Yuli, buenas tardes mis compañeros. Bueno, a mí me tocó exponer acerca del ministerio de pastor. El ministerio de pastor. A ver, disculpen. Ministerio de pastor. El ministerio pastoral es una labor de gran valor ante los ojos de Dios y de los hombres, que lo podemos encontrar en 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Pastor es el líder espiritual encargado de cuidar del rebaño de los redimidos de Dios. El ministerio de pastor no se adquiere en un seminario, como nos enseñó la maestra Yuli, pastora y maestra. La escuché y me marcó mucho este concepto que dio acerca del pastor, que el ministerio de pastor no se adquiere en un seminario, una escuela, en una universidad o en un taller. El ministerio de pastor es un llamado de Dios directo al corazón y que es además probado con el tiempo y la labor en el terreno. Jesucristo es nuestro modelo principal como pastor, por lo tanto debemos imitar. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Jesús, el pastor y obispo de vuestras almas y el príncipe de los pastores. Jesús no solo nos confirma su ministerio pastoral, gloria a Dios, sino que es nuestro modelo a seguir. Y si somos llamados para ser pastores, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este caso, yo he elegido la tarea que nos habían dejado la pastora. Yo he elegido al pastor Arnaldo Torres. Para mí es un gran siervo de Dios, un ejemplo como pastor, y él también tiene el ministerio de evangelista, de maestro, creo. Bueno, durante todos estos años que tengo en mi vida cristiana, gracias a Dios, y me ha permitido también, me permite estar a cargo de una congregación pequeña. He aprendido mucho acerca, a través de los mensajes, de los testimonios, de las prédicas del pastor Arnaldo Torres. He podido averiguar un poco acerca de su biografía del pastor Arnaldo Torres, que es de Puerto Rico, país de Puerto Rico, en un pueblo pequeño. Escuché su testimonio, un pueblo pequeño, Santa Isabel. Ahí, como ustedes, mis hermanos, pueden ver, pastora, creció, dice, dentro de una familia ordinaria, en conversa, con un padre alcohólico. A los 9 años él empezó a consumir alcohol, a los 15 ya él era un alcohólico y consumidor de drogas. Bueno, el pastor nos cuenta que desde aquel tiempo, a la edad más o menos de 18 años, él conoce a Cristo, que ahí puedo ver la información. Fue muy marcado también por esto, y desde ahí, al año nada más de convertido, es que él empezó su ministerio pastoral. Algo que también nos llama la atención, en su testimonio puede escuchar del pastor que a los meses él fue bautizado con el Espíritu Santo de Dios, y pienso y creo que eso es lo más importante también para nuestras vidas, a nuestro llamamiento como siervos de Dios. Entonces, al año el pastor Arnaldo Torres empezó su ministerio como pastor. Bueno, continuando los años también, y la cual se ha dedicado también al evangelismo, y Dios le ha abierto, como se dice, sendas para que pueda predicar en diversos países. También ha podido visitar aquel país de Perú, incluso la ciudad de Trujillo. Y particularmente yo he tenido la oportunidad de conocer al pastor Arnaldo, que es así una gran bendición estar en una de sus conferencias.
poder saludarlo y agradecerlo mucho porque a través, como repito, a través de sus mensajes, sus enseñanzas, como ejemplo de pastor, he aprendido muchísimo y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por el pastor Arnaldo Torres, que todavía tenemos la bendición de tenerlo. Actualmente está pastoreando una iglesia en Los Ángeles, Estados Unidos. Y también algo que me llama la atención acerca del pastor, en su matrimonio él ha criado 11 hijos y no ha sido ¿qué les digo? No ha sido como un pretexto para no buscar de Dios. Ha sido un siervo junto a su esposa, hermana Tita, para criar a sus 11 hijos, porque ahora lo que vemos, bueno, con la experiencia que tenemos, que muchos ponemos pretexto, nuestros hijos, ponemos pretexto nuestra casa, nuestra familia o el trabajo, etcétera. Y esto también, bueno, yo tengo 4 hijos y imagínense, yo me llevo a pensar, no ponerlo de excusa a nuestros hijos. Como mamá también los hablo, no poner de excusa a nuestros hijos para poder servir a Dios y hacer su voluntad, cumplir los ministerios que el Señor nos da. El pastor Arnaldo tuvo 11 hijos o tiene 11 hijos a la cual también están trabajando junto a él en su ministerio, liberación, gloria a Dios. Entonces, podemos encontrar que se extiende bastante su ministerio. Miren, ahí podemos encontrar hasta este momento, después de muchas luchas también de su salud, el pastor evangelista Arnaldo Torres, con la ayuda de su esposa Tita, siguen pastoreando el ministerio, la palabra de Dios, enseñando que sin santidad verá al Señor, en la iglesia Alfa y Omega, Los Ángeles, Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por esta en mi vida cristiana. Gracias a Dios, y me ha permitido también, me permite estar a cargo de una congregación pequeña. He aprendido mucho acerca, a través de los mensajes, de los testimonios, de las prédicas del pastor Arnaldo Torres. He podido averiguar un poco acerca de su biografía del pastor Arnaldo Torres, que es de Puerto Rico, país de Puerto Rico, en un pueblo pequeño. Escuché su testimonio, un pueblo pequeño, Santa Isabel. Ahí, como ustedes, mis hermanos, pueden ver, pastora, creció, dice, dentro de una familia ordinaria, en conversa, con un padre alcohólico. A los 9 años él empezó a consumir alcohol, a los 15 ya él era un alcohólico y consumidor de drogas. Bueno, el pastor nos cuenta que desde aquel tiempo, a la edad más o menos de 18 años, él conoce a Cristo, que ahí puedo ver la información. Fue muy marcado también por esto, y desde ahí, al año nada más de convertido, es que él empezó su ministerio pastoral. Algo que también nos llama la atención, en su testimonio puedo escuchar del pastor que a los meses él fue bautizado con el Espíritu Santo de Dios, y pienso y creo que eso es lo más importante también para nuestras vidas, a nuestro llamamiento como siervos de Dios. Entonces, al año el pastor Arnaldo Torres empezó su ministerio como pastor. Bueno, continuando los años también, y la cual se ha dedicado también al evangelismo, y Dios le ha abierto, como se dice, sendas para que pueda predicar en diversos países. También ha podido visitar aquí el país de Perú, incluso la ciudad de Trujillo. Y particularmente yo he tenido la oportunidad de conocer al pastor Arnaldo, que es así una gran bendición estar en una de sus conferencias, poder saludarlo y agradecerlo mucho, porque a través, como repito, a través de sus mensajes, sus enseñanzas, como ejemplo de pastor, he aprendido muchísimo y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por el pastor Arnaldo Torres, que todavía tenemos la bendición de tenerlo. Actualmente está pastoreando una iglesia en Los Ángeles, Estados Unidos.
Y también algo que me llama la atención acerca del pastor, en su matrimonio él ha criado 11 hijos y no ha sido ¿qué les digo? No ha sido como un pretexto para no buscar de Dios. Ha sido un siervo junto a su esposa, hermana Tita, para criar a sus 11 hijos, porque ahora lo que vemos, bueno, con la experiencia que tenemos, que muchos ponemos pretexto, nuestros hijos, ponemos pretexto nuestra casa, nuestra familia o el trabajo, etcétera. Y esto también, bueno, yo tengo 4 hijos y imagínense, yo me llevo a pensar, no ponerlo de excusa a nuestros hijos. Como mamá también los hablo, no poner de excusa a nuestros hijos para poder servir a Dios y hacer su voluntad, cumplir los ministerios que el Señor nos da. El pastor Arnaldo tuvo 11 hijos o tiene 11 hijos a la cual también están trabajando junto a él en su ministerio, liberación, gloria a Dios. Entonces, podemos encontrar que se extiende bastante su ministerio. Miren, ahí podemos encontrar hasta este momento, después de muchas luchas también de su salud, el pastor evangelista Arnaldo Torres, con la ayuda de su esposa Tita, siguen pastoreando el ministerio, la palabra de Dios, enseñando que sin santidad verá al Señor. Ministerio de Maestro. Lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, y también en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. El oficio o don ministerial de maestro lo vemos cuando un creyente redimido está capacitado sobrenaturalmente para interpretar y exponer con profundidad la palabra de Dios. Podemos ver un ejemplo en el apóstol Pablo, quien también ejercía el ministerio de maestro y enseñó 1 año y medio en Corinto la palabra de Dios. Lo encontramos en Hechos capítulo 18, verso 11. Otro ejemplo que podemos ver en la actualidad es Dante Gebel. Dante Gebel es un pastor cristiano evangélico perteneciente a las Asambleas de Dios. Aunque ahora en la actualidad está pastoreando, en sus inicios él fue conocido por el ministerio de maestro, el cual ha estado ejerciendo. Dante Gebel nació en Argentina y actualmente reside en los Estados Unidos. Conoció su llamado genuino, como él dice, después de ver el poder de Dios en la sanidad de cáncer de su madre y restauración de su papá, que era alcohólico, quien decide recibir a Cristo después de ver el poder de Dios en su familia, cuando todavía Dante era pequeño. Es así que predica de su testimonio a multitudes. La mayoría son jóvenes, dando un mensaje de reflexión sin perder el contexto evangelístico ni apartarse de la gran comisión que Jesús nos encomendó a cada uno de nosotros. Una de las evidencias por la cual se le considera como un maestro de oficio, además de pastor, Dante Gebel mencionó en sus inicios y se propuso llenar los estadios de jóvenes sin que sea por conciertos de cantantes de rock o por el fútbol, llegando a enseñar a más de 60,000 personas. Y a lo largo de su carrera ministerial ha recorrido muchos países y predicado en muchos lugares, no solo en estadios, sino en cines y en plazas, y sobre todo enseñando en muchas congregaciones, ganando para Cristo a muchos con mensajes de noviazgo y restauración, con un estilo peculiar de alegría que atraía la atención de muchos jóvenes en su gran mayoría, los mismos que ahora replican sus enseñanzas, evidenciando también que todo buen maestro tiene discípulos.
Por supuesto, no podemos olvidarnos, resaltar del gran Maestro de Maestros, Jesucristo, nuestro Redentor, quien no solamente con enseñanzas, sino que con el ejemplo, con su propio testimonio, ha estado guiando y enseñando a sus discípulos. Podemos concluir que quien tiene el ministerio de maestro ama su oficio, tal como Jesús, nuestro gran maestro y ejemplo a seguir, nos enseñó, y que todo maestro debe ser un eterno estudiante. Pero no todo maestro tiene que ser pastor, pero sí, cada maestro debe ser enseñado y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias por su atención y bendiciones de Dios para todos.